Entonces, estas son del movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿De acuerdo? Bueno, ¿por qué le decimos movimiento rectilíneo uniformemente variado? Primero, ¿es un movimiento qué? Que se realiza en línea. ¿En línea qué? Recta. En línea recta. Muy bien. Esa es una característica. Uniformemente quiere decir que recorre, sí, lo que vamos a ver un poquito más adelante, recorre distancias de manera constante, conservando esa situación. Y vamos a ver este término de variado, que es nuevo para esta unidad, variado. Hay algo que cambia. En el movimiento anterior, rectilíneo uniforme, lo que no cambiaba es la velocidad. Y ahora cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniformemente variado, ahora sí cambia la velocidad. ¿Capturaron la idea? Esa guía usted la explicó antes de que saliéramos de vacaciones y la clase pasada. Sí, pero como no todas estaban aquí, creo que nada más habían como unas 8 o 9, más o menos. La idea es mirar según la figura y descubrir por qué. ¿Cómo va? ¿Qué es lo que se repite en la figura que vemos allí? Mírenla bien. ¿Qué es lo que se repite? Alguien manejando cicla. Sí, pero ¿qué es lo que se repite de los datos? El tiempo. El tiempo. Quiere decir que tarda el mismo tiempo en recorrer esas distancias, ¿verdad? Sí, profe. Pero hay algo que va cambiando ahí. ¿Qué será? La velocidad. La velocidad. Y ahora, analicemos si esa velocidad va aumentando o si va disminuyendo. Aumentando. Va aumentando. Si se nos ocurriera hacer una resta entre la velocidad que está más adelante con la velocidad que está atrás, ¿cuánto nos daría esa resta? 2 metros sobre segundo. 2 metros sobre segundo. ¿Qué acabo de decir en pocas palabras? Que si yo tengo esta velocidad, que es el anterior, y le resto la inicial, 4 menos 2 metros sobre segundos, ¿me dará cuánto? 2 metros 2 sobre. metros sobre segundos. Si le hago el mismo experimento al anterior, con esta anterior, ¿me da cuánto? ¿Me da cuánto? 2 6 metros sobre menos 4. segundo. Sigue dándonos 2 metros sobre segundo. Si restamos esta con la anterior, Nos da lo mismo, 2 metros sobre segundo. ¿qué pasó con la variación de la velocidad? ¿Se mantuvo constante o cambió? Ojo que es la variación. Ojo que es la variación. Cambió. No fue constante. O sea que lo que cambia la velocidad. ¿Sí? ¿Está claro ese detalle? Sí. Aquí hablamos de una velocidad inicial y cuando llegue al otro punto hablaríamos de una velocidad ¿qué? Final. 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 ¿Cuánta es la velocidad final ahí? 4 metros sobre segundo. Ese sería lo que le decimos en física y lo que les estaba diciendo en la clase pasada, el intervalo. El intervalo. El intervalo también le pueden decir, en otras palabras, el tramo. O sea que en el primer tramo pasa de una velocidad inicial de 2 metros por segundo
a una velocidad final de 4 metros sobre segundo. ¿Cómo sería el segundo tramo? A ver, ¿quién me lo dice? Velocidad inicial, 4 metros sobre segundo. Y velocidad final, 6 metros sobre segundo. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Cárdenas Lorena. Muy bien. Y en el último tramo, ¿quién me lo dice? Velocidad inicial, 6 metros sobre segundo. Y velocidad final, 8 metros sobre segundo. Muy bien, ¿tu nombre? Bianca Torres. Eso, Bianca. Muy bien. Quiere decir que para este movimiento ya vamos a hablar de dos velocidades. Vamos a recordar. En el movimiento anterior se llamaba movimiento rectilíneo. Uniforme. Exacto. ¿Cómo era la velocidad o cómo es la velocidad? La velocidad es constante. La velocidad es constante. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los elementos del movimiento rectilíneo uniforme? Son, 1, distancia. 2, tiempo. Y 3, si yo divido la distancia entre el tiempo, me da la velocidad. Esos eran los elementos que nosotros conocimos en la anterior tema. Distancia, tiempo y velocidad. Y hay una modelación que nos ayudaba que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Ya eso es historia pasada, porque eso era movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, ¿cómo se llama? Movimiento rectilíneo uniformemente Variado. variado. Ahora, ya podemos decir que la velocidad no es ¿qué? Constante. Entonces, lo único que sería constante, que es la nueva variable, se llama aceleración. Eso se llama aceleración. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de aceleración. Y si la velocidad constante no es la misma, acabamos de descubrir que aparecen dos velocidades. Una velocidad inicial y una velocidad final. O sea que ya podemos... Profe, Dime. Dime. yo quería decir algo acerca del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Correcto, dime. Bueno, mire, según lo que yo estuve investigando, el movimiento rectilíneo uniformemente variado tiene unas distancias recorridas. Son diferentes por su intervalo o tramo de tiempo igual. Por eso, esto hace que la velocidad varíe en rapidez y por esa razón, esa variación de velocidad por unidad de tiempo se llama aceleración. Y ahí podemos concluir que la velocidad, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, también se puede reemplazar por movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. O sea, MRUA. Exacto. Y ahorita vamos a darnos cuenta por qué se le dice acelerado y por qué se le dice lo contrario, retardado. ¿Ya? Ahorita nos vamos a dar cuenta. Entonces, en conclusión, fíjate que ella acaba de dar una clave muy importante. El cambio de velocidad constante, o sea, la variación constante en la velocidad, es lo que determina la aceleración. Y ahí comenzamos enseguida a darnos cuenta que las variables serían distancia, sería tiempo y hay cambios de velocidad. Se puede pasar de una velocidad inicial a una final
o se puede pasar de una velocidad final a otra inicial. Todo depende de la intención del movimiento y el resultado de esa variación de velocidad aparece el concepto de aceleración. Entonces, estos serían los elementos que vamos a estudiar nuevos. Distancia. Esto se llamaría tiempo. ¿Cómo se llama esto? Velocidad inicial. Velocidad inicial. ¿Y cómo se llama este otro? Velocidad final. Velocidad final. Ajá. Y el resultado de los cambios de velocidad se llama Aceleración. Aceleración. Entonces, ahí la jovencita fue clara al decir que los cambios de velocidad se ven reflejados en lo que se llama como aceleración. Eso es muy importante. ¿Sí, de acuerdo? ¿Cuántas variables nuevas tenemos si comparamos el anterior con el nuevo? ¿Cuántas 2. variables nuevas? 2. ¿Cuáles serían? Velocidad inicial y velocidad final. Y la Aceleración. que serían realmente ¿cuántos? 3. 3. 3. Entonces, si a usted le preguntara por qué se le dice variado, porque cambia la velocidad, pero se mantiene constante la aceleración. ¿Sí? Por lo tanto, las modelaciones también deben cambiar. Ahí abajo relacionaremos más adelante cuáles son las modelaciones que utilizaríamos. Ahí podríamos nosotros darnos cuenta muy bien los elementos en los datos, en la figura. Usted los identifica. Este es el tiempo. Esta es la velocidad inicial. Esta es la velocidad final. Y tendríamos que hallar una distancia, por decir algo, ¿verdad? Por decir algo. Entonces, lo importante es que la información que te da en una figura, tú la utilices también. No solamente pienses que nada más es lo que está escrito, sino que también una figura también te puede ayudar para sacar una información. Bueno, acorde a lo anterior, completa con ideas previas. Observa la figura de la derecha donde está el ciclista. Ajá, y responde. ¿Qué vamos a responder? Vamos a responder lo que dice ahí. Esta es la parte procedimental. Hay que tener en cuenta. En muchas se vuelan eso y ahí les baja la nota. Bien. ¿Quién quiere comenzar? Vamos a rellenar los espacios que aparecen en blanco. A ver, número 1, responde. El tiempo entre cada distancia recorrida es 1 segundo. Muy bien, 1 segundo. Me van diciendo el apellido enseguida para que quede grabado. Cárdenas Lorena. Bien. 2. Es el tiempo total en todo el recorrido, 3 segundos. 3 segundos. Perfecto. Uno de acá y otro de acá daría 3 segundos. Tercero, ¿Empleó el ciclista la misma velocidad en todo el recorrido? No. no. Empleó, bueno, no dice empleó. Empleó no llevaría tilde en la O, pasado.